Gracias, presidente. Muchas gracias, señor presidente. Honorable Asamblea, es muy honroso para mí haber recibido la encomienda de exponer ante este Pleno del Senado de la República la posición del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional sobre el decreto fiscal de la legislación secundaria en materia energética, que comprende 4 ordenamientos: Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, Ley Federal de Derechos, Ley de Coordinación Fiscal y Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. El tema no podría ser de mayor importancia. Se trata nada menos que de convenir sobre las normas que regirán los ingresos que recibe el Estado mexicano derivados de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. Se trata también de fijar la regulación de las contraprestaciones que deberán de cubrirse a los contratistas, la forma de su determinación y la manera cómo se administrarán y supervisarán los aspectos financieros de los contratos y sus correspondientes obligaciones en lo relativo a transparencia y rendición de cuentas. Por igual, esta minuta aborda la organización y funcionamiento del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, que administrará los ingresos que percibe el Estado mexicano derivados de la explotación de hidrocarburos. Al respecto, la minuta señala que se modificará el régimen fiscal que se aplica a las actividades de exploración y extracción que Pemex lleve a cabo a título de asignación, con una estructura similar a la de un contrato de extracción y exploración. Los cambios en esa estructura y los parámetros que se utilizarán implicarán para Pemex una menor carga fiscal, de manera que la tasa aplicable a la utilidad neta se reduce de 71.5% a 65% y se sustituye el límite de costos de $6.5 por barril por un límite de costos de 12.5% al ingreso, equivalente a $11.70 por barril a precios actuales. De la misma manera que para los privados se establece una mayor regalía para la producción de petróleo, equivalente a $14 a un precio de referencia de $100 por barril. Respecto de los contratos, cabe señalar que los 3 tipos de contratos, producción compartida, utilidad compartida y licencia, comparten en su mayoría los mismos elementos fiscales, salvo el bono a la firma, que no aplica a los contratos de producción compartida y utilidad compartida, y la recuperación de costos, que no es aplicable a las licencias. Por lo que respecta a las licitaciones, es importante destacar que la adjudicación se hace en base a criterios que consideren a la vez los ingresos para el Estado y los compromisos de inversiones asumidos. Las licitaciones establecerán valores mínimos para las variables de adjudicación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará de forma anual el rango de los términos económicos que se considerarán en esas licitaciones. La minuta establece que los contratos podrán ser suscritos con empresas individualmente, consorcios o asociaciones en participación. Del mismo modo, un contratista podrá tener varios contratos, lo que relaja el cerco fiscal al permitir la consolidación de resultados para propósito de impuestos sobre la renta a nivel de la industria de exploración y explotación entre ellos. En el caso particular de aguas profundas, para efecto de impuestos sobre la renta, se abre la posibilidad, sí, de acarrear las pérdidas hasta 15 años. Es muy relevante lo establecido en lo relativo al impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos, con una estructura similar a la cuota por la fase exploratoria, pero que aplicará tanto en la exploración como en la producción. Es muy relevante porque su destino serán las entidades federativas y los municipios donde se realicen estas actividades, lo que por este impuesto podrá significar una recaudación de 2.500 millones de pesos en promedio.
Este era un reclamo de hace mucho tiempo en entidades y municipios donde la actividad de hidrocarburos a lo largo del tiempo ha venido generando algunas externalidades negativas. Los recursos se destinarán a inversión en infraestructura y el cálculo del impuesto se hará mensualmente, aplicando una cuota a kilómetro cuadrado del área en donde se efectúen dichas actividades. Es imperativo puntualizar que cuando los ingresos petroleros superen el 4.7 del Producto Interno Bruto, estos excedentes serán participables a las entidades. Respecto del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, el fondo será el encargado de realizar los cálculos y hacer los pagos en la administración de los contratos. Cabe recordar que, de conformidad con el mandato constitucional, el fondo administrará el ahorro a largo plazo y cuando este ahorro supere el 3% del Producto Interno Bruto, recomendará a la Cámara de Diputados los montos en que se emplearán, que será de la siguiente forma: 40% para ahorro a largo plazo y hasta el 60% en los siguientes rubros, según lo aprobado en la Cámara de Diputados, es decir, hasta un 10% para el sistema de pensión universal, hasta el 10% en proyectos de ciencia y tecnología y energías renovables, hasta un 30% en proyectos petroleros de infraestructura y hasta un 10% en becas, proyectos de mejora a la conectividad y el desarrollo regional. Senadoras y senadores, a nuestra manera de ver, esta minuta es una de las piezas fundamentales y novedosas del modelo mexicano integral para el desarrollo de la industria energética en nuestro país. Comprendemos la dificultad que entrañan pasos legislativos y posteriormente administrativos tan innovadores como la de los contratos y la del Fondo Petrolero. Es una senda nacional por explorar y por descubrir. No ignoramos los riesgos. Por eso, meses de discusión y reflexión sobre el tema, así como el estudio de las más diversas prácticas y experiencias internacionales con las diversas modalidades de contratos, del manejo de los ingresos derivados de la industria y de la administración de los fondos para el beneficio de esta y de las generaciones que nos sigan. En mi grupo parlamentario, el Revolucionario Institucional, consideramos que las distintas fracciones que avalaron este dictamen, tanto sus integrantes como sus asesores, hicieron el más serio análisis, pensando en el mayor beneficio del país, que no es un intangible, sino es un todo en concreto, del que forma parte cada uno de los mexicanos. Tenemos muchas expectativas y confianza sobre el éxito en el logro de los objetivos que persigue, al contrario de quienes por distintas razones apuestan a su fracaso. No será así, porque las instituciones de la República, y entre ellas el Partido Revolucionario Institucional, velarán porque esto no suceda. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Alejandro Tello Cristerna.